Bueno, pues como le decíamos, ya fue anunciado el protocolo para la vacunación de menores de edad con enfermedades, aquellas personas vulnerables, menores, con la vacuna de Pfizer. Va a empezar el registro ya. Y vamos a conversar sobre esto y otros temas también con la doctora Lauriann Jiménez Five, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué gusto saludarte, doctora, bienvenida. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, importante este proceso de vacunación a menores. Sí, desde luego, es sumamente importante, importantísimo que se vacunen todas las personas elegibles a ser vacunadas. En este momento ya pueden vacunarse desde los 12 años, o sea, se tiene la autorización para vacunarse con la vacuna, esto es exclusivamente con la vacuna de Pfizer, sí, entre los 12 y los 17 años. De 18 años en adelante con cualquiera de las vacunas disponibles. Ahora se anuncia el inicio de la vacunación a este grupo de edad de 12 a 17, que parece que ya se puede empezar a hacer el registro y tal vez en las próximas semanas se inicie ya esta vacunación, lo cual pues sí, definitivamente es algo muy positivo. Se había hablado inicialmente, si lo recuerdas, en la conferencia, en una de las conferencias mañaneras del presidente, cuando en el segmento que tienen los martes del Pulso de la Salud, sí, se había dicho que no se iba a vacunar a este segmento de la población. Esto preocupa enormemente, ¿no? Ahora pues inician esto. Debemos decir una cosa, es decir, sí es muy positivo que se empiece, esperemos que esto sea no la totalidad del esfuerzo que se haga en este grupo de edad, sino que sea, vamos a decir, un inicio, ¿no? Sí, sí. Un inicio, porque sí es un esfuerzo que no va a ser suficiente, porque se ha dicho que va a ser solamente 1.5 millones de niños vacunados. Y en este grupo de edad, según el INEGI, tenemos a más de 13 millones de niños, ¿no? Sí, la idea es que se generalice a todos los menores de 12 a 17 años. Sí, claro. No se ha dicho de esta forma, o sea, se ha dicho que solo se van a vacunar a 1.5 millones, pero esperemos que así como cambiaron de parecer en términos de sí vacunar por lo menos a algunos menores, cambien también, se reflexionen un poco más sobre esto y entiendan la necesidad de vacunar a todos los menores de edad, no solamente los que padecen enfermedades previas o tienen alguna comorbilidad. Sí, es la misma vacuna, ¿verdad? El mismo biológico que se está aplicando a los adultos. El mismo, Pfizer, sí, es el de Pfizer, y para este grupo de edad es la misma dosis incluso. La misma dosis, o sea, tendrían que ser 2 vacunas. Exactamente. La segunda dosis se puede ser aplicada hasta 12 semanas después de la primera. Puede ser desde la indicación inicial era 28 días después de la primera dosis, sí, pero de hecho con Pfizer puede ser hasta 12 semanas después la aplicación de la segunda dosis sin ningún problema. Menores de 12 años no hay ninguna vacuna autorizada todavía, pero ¿crees que llegará en algún momento? Sí, desde luego, ya se hizo el anuncio y esto es extraordinario, es una noticia excelente. En Estados Unidos parece que ya va a venir la autorización por parte de la FDA para la vacunación de los menores. El siguiente grupo de edad va a ser de 5 a 11 años. De 5 a 11. De 5 a 11, igual con Pfizer, ¿eh? ¿Y el mismo biológico? El mismo biológico, sí, exactamente. Mismo biológico de 5 a 11 años, y esto parece que la autorización vendrá en las próximas semanas y antes de que este año concluya ya se puede tener ya esa autorización en el resto del mundo. Va a entrar primero en Estados Unidos con la FDA, esperemos que la COFEPRIS haga lo suyo y dé la misma autorización como lo hizo con el grupo de 11 a 17 años, que lo haga también con este otro grupo de edad que es de 5 a 11 años, y que pronto podamos empezar a vacunar a ese grupo de edad también. Claro. Ya tenemos un mes, estamos cumpliendo hoy precisamente del retorno a clases presenciales, a medias, ¿no? Algunos colegios han decidido hacerlo mixto. ¿Cuál es tu valoración al respecto de lo que llevamos en un mes? Va a ser importantísimo esto de la vacuna a menores, creo que ya nos va a quitar muchos temores, pero ¿cuál es tu valoración hasta el momento?
Bueno, hasta el momento creo que no podemos hacer una valoración completa todavía de cómo ha sido, cuál ha sido el efecto del regreso a clases en términos del avance de la pandemia en este momento, porque hay demasiado rezago en los datos que reporta la Secretaría de Salud. Creo que a partir de la semana próxima ya podemos tener una mejor idea de cuál ha sido realmente el efecto sobre el avance de la pandemia. En este momento siguen disminuyendo los contagios, es decir, seguimos a la baja. Tuvimos por ahí unos días que parecía que empezaba a haber un nuevo repunte, pero aparentemente no. Es decir, fue como momentáneo y tal vez un rezago por los días festivos, qué sé yo, y se reflejó como un pequeño repunte que ya está otra vez a la baja. Entonces, la tendencia general sigue siendo a la baja, aunque parece estarse desacelerando. Es decir, va más lento el descenso en las últimas 3 semanas. Esperemos que esto no sea señal de que de que lleguemos a tener un nuevo repunte, ¿verdad? ¿Ya sería una cuarta ola, Laurian? Pues sí, debemos estar esperando que podría venir una cuarta ola, no en este preciso momento tal vez, pero sí en las siguientes semanas cuando inicie la temporada invernal. Es decir, ahorita ya inició, de hecho ya estamos en parte de la temporada, no es por el frío, esto es importante que la gente lo entienda. Es decir, el invierno no es dañino en ese sentido por el frío, es dañino por diferentes razones. Uno, entra la temporada de los virus respiratorios estacionales. Entonces tenemos COVID-19 aunado al resto de las enfermedades respiratorias virales como la influenza y otros coronavirus, ¿no? Y además el invierno es una época en donde la gente tiende a ventilar menos los espacios. Claro. Hay que recordar que este virus se respira, ¿no? Se transmite a través de aerosoles y se respira. Es importantísimo la ventilación de los espacios cerrados. Y durante el invierno la gente tiende a encerrarse más en espacios cerrados que están mal ventilados o no ventilados, y esto pone en riesgo que venga un repunte, y sí se anticipa que pudiéramos tener una cuarta ola entrado el invierno. Además de la dificultad de distinguir qué es qué, ¿no? Si nos da algo, no sabemos si es influenza, si es una gripe, si es coronavirus, son a veces síntomas muy similares, ¿no? Sí, muy similares. Los síntomas iniciales son muy similares, sí, sin duda. Sí. Oye, bueno, creo que va muy bien tu libro, Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, por Editorial Planeta. Veo que va muy bien, pero hoy en día, ¿hay algo que cambiaría, en tu opinión, se podría cambiar algo de la estrategia en contra del coronavirus que se ha implementado hasta el día de hoy, Laurian? Sí, claro, definitivamente. Lo que nunca ha ocurrido en este país es que nunca ha venido un cambio en la estrategia para detener la propagación del virus. O sea, somos un caso de estudio de verdad. Arturo Erdely ayer en un tuit puso algo que es realmente muy cierto, ¿no? En términos de la pandemia hemos sido un barco a la deriva, ¿no? En donde las olas a veces nos han llevado hacia el caos y a veces nos han llevado a la playa, ¿no? Estos descensos no tienen absolutamente nada que ver con algo que el gobierno haya estado haciendo. Esto es absolutamente fortuito. Se ha dejado que la gente se infecte de forma masiva en nuestro país, ¿no? No se registran la mayor parte de los contagios en el país porque somos uno de los países que hace el menor número de pruebas. No hacemos rastreo de contactos, no se hacen búsquedas intencionadas de asintomáticos. Es decir, somos un desastre en términos de la gestión de la pandemia, ¿no? Y estas olas que van y terminan y otra vez no tienen absolutamente nada que ver con cambio de estrategia. Hasta ahora, claro, la estrategia necesita cambiar. Es que lo que creo que el gobierno no entiende, o tal vez sí lo entiende, pero no le importa, es que dejar que la gente se siga infectando, y eso es lo que sigue ocurriendo. Hay que decirlo con todas sus palabras. Ahorita solo alrededor del 35% de la población mexicana tiene esquemas completos de vacunación. Quiere decir que la vacunación no está teniendo este efecto de detener
desde luego no de detener la propagación del virus y tiene un efecto realmente muy limitado en términos de salvar vidas. Sí, este efecto en donde, por ejemplo, el Reino Unido se ha podido dejar que la gente se siga infectando, que es un error esa estrategia, hay que ser muy claros, es un error, pero tienen a más del 70% de la población con esquema completo. Sí. Entonces sus curvas de defunciones y de casos ya no son paralelas, es decir, que la curva de casos va yendo para arriba y las defunciones se quedan muy bajas o casi no impacta sobre las defunciones porque tienen a un porcentaje realmente muy muy grande de la población vacunada con esquema completo. Aquí no tenemos todavía ese efecto porque el 35% de la población pues no es suficiente, ¿no? Entonces, sí, claro, la estrategia debería de cambiar porque lo que aquí nos está reconociendo es la inminente, importantísima necesidad de detener la propagación del virus. Esto es tan importante hoy como lo fue al inicio de la pandemia o a finales del año pasado. Es igualmente importante hoy, porque seguimos, aunque se quiere ignorar el tema y hablar poco de él, como ya vemos en nuestro país, ahora pues se habla poco del tema, creo que se está apostando a la normalización o simplemente a ignorar lo que pasa, ¿no? Decir, ojos que no ven y corazón que no siente, ¿verdad? Sí, algo por el estilo, se deja de hablar de la pandemia, entonces es como que no está pasando no nada existe. Cuando sí. Es decir, el día de ayer murieron 700 personas, están muriendo entre 500 y 900 personas todos los días en nuestro que son país. Muchos todavía. Sí, No, claro, estamos muchos días estamos hasta arriba en el tope en la parte más alta de la lista de países en donde se muere gente, ¿no? Todos los días estamos en el número 1 o 2 diario del número de gente que se está muriendo a nivel mundial, ¿no? Diariamente. Esto no es aceptable, definitivamente no es aceptable. Claro. Nada más se deja de hablar de la pandemia, pero para terminar el punto, seguimos en una carrera contra el tiempo entre detener a este virus y el surgimiento de nuevas variantes que pudieran llegar a ser inservibles las vacunas que hoy tenemos. Entonces, es importantísimo detener la propagación del virus, incluso cuando podemos o tenemos herramientas para disminuir las muertes, porque a medida que dejamos que el virus se siga propagando, estamos propiciando la generación de nuevas variantes. Exactamente. Entonces, es importantísimo detener esto. Y sí. Cada vez más agresivas estas variantes también. Bueno, y por último, Laurian Jiménez Fay, me preguntan aquí en el auditorio del refuerzo de la tercera dosis. ¿Debería ser aplicable a todos? ¿Debería ser aplicada nada más a sectores vulnerables? De las autorizadas sigue siendo la de Pfizer, ¿no? La única autorizada también para un refuerzo. Una tercera dosis, mejor dicho. Sí, la tercera dosis. Ahorita está autorizada solo la de Pfizer, sí. La de Moderna acaba de recibir en Estados Unidos también autorización para una tercera, pero esta tercera de Moderna es la mitad de la dosis. Moderna siempre ha tenido una dosis más alta que Pfizer, es decir, se aplica mayor cantidad, vamos a decir, mayor concentración de la vacuna. Sí. De Moderna que de Pfizer. Entonces, pero de Pfizer sí, es una tercera dosis con la misma dosificación y el mismo componente, y esto ahorita, pues sí, está autorizada la tercera dosis después de 8 meses después del esquema original. Ahora, diferentes países lo han agarrado de diferente manera, es decir, en Israel están aplicando terceras dosis a todos los que se dejen vacunar, ¿no? Es decir, a toda la gente, independientemente de si tienen condiciones preexistentes o riesgo elevado o por edad, etcétera. Se están yendo a toda la población, ¿no? En Estados Unidos se piensa, iniciaron con los adultos mayores y las poblaciones vulnerables, pero Estados Unidos sí se está moviendo hacia vacunar a todos con la tercera dosis. Ahora, esto pues ha sido discutible. La Organización Mundial de la Salud, el señalamiento que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es que no
se utilicen las terceras dosis para todas las poblaciones, sino solo para las poblaciones vulnerables. Sí, en una lógica de que haya más vacunas para todos, pero pues eso no está pasando tampoco. Exactamente, en la lógica de que haya más vacunas para todos, porque sí hay mucha desigualdad en la distribución de las vacunas, pero la realidad de la forma como se está dando el asunto de la vacunación es que, vamos a decir, las terceras dosis que se aplicaron en Israel no necesariamente quitaron dosis a África, ¿no? O sea, son dosis que se hubieran aplicado que si no se aplican ahí, de cualquier manera no se hubieran aplicado en otros países, ¿no? Entonces, es un poquito discutible negar las terceras dosis a toda la población en aras de tener mayor igualdad en la distribución de vacunas, cuando la distribución más equitativa no está necesariamente garantizada, incluso sin que se apliquen estas terceras dosis, ¿no? Es la misma discusión que tenemos desde hace muchos años, décadas, sobre los alimentos, producción de alimentos para todo el mundo. Sí, se producen, se tiran alimentos y nunca llegan a África, donde tienen que llegar. Esa es la realidad, ¿no? Hay problemas de logística y de otros asuntos también que no comprendemos de negocios. Pues, Laurian, te agradezco mucho por estar con nosotros y conversar con el auditorio. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias. Un saludo. Es la doctora Laurian Jiménez Fay, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Momento de hacer una pausa.